nosotros por medio de los medios digitales. También que sea una experiencia poderosa de fe, de salvación y de grande regocijo en Cristo Jesús. ¿Estamos listos con nuestra Biblia, hermanos? Vamos a dar lectura en estas dos partes, del versículo 1 al 11. Es la primera parte que tomaremos y leemos todos en una forma alternada. Yo tomo el versículo 1 y ustedes el 2 y nos unimos en el versículo número 11. Después partamos todos al 14 al 17. Dice así la palabra del Señor. La resurrección de los muertos. Además os declaro, oh hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sean ellos, así predicamos y así también, y así habéis creído. Versículo 14 al 17. Todos unidos. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Él no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Leemos todos el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Alabado sea nuestro Dios. Tomen su asiento, por favor. Esta mañana hemos de considerar nuestra escuela dominical acerca precisamente de este maravilloso y portentoso milagro, pero más que todo es la muestra de Dios en la vida del cristiano y en la vida de todo aquel que también ha recibido la gracia del Señor para fortaleza de su vida, testimonio de los demás y también victoria en lo que también nosotros no podemos distinguir. Pero Dios, que conoce todas las cosas, nos fortalece, pero también nos va guiando. Tenemos nuestra verdad bíblica aplicada. El Señor Jesucristo fue crucificado, muerto y sepultado, pero resucitó victorioso. También tenemos nuestra verdad bíblica también aplicada. Nos dice, sin la resurrección de Cristo, no podríamos ser perdonados de nuestros pecados, ni tener vida eterna. Entonces, esto es lo que el Señor, a través de su enseñanza, nos va dando testimonios poderosos de esta verdad bíblica. Entonces, como objetivo tenemos, afirmemos nuestra fe ante la evidencia gloriosa de que Cristo resucitó. Él es la resurrección y la vida. Confiemos y esperemos en Él en todo aspecto de nuestra vida. Entonces,
Gracias a Dios, porque esta mañana una de las cosas que nos debe de tener en nosotros una firme seguridad es precisamente lo que el Señor habló. Yo soy la resurrección de la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. A través de nuestra vida, hermanos, hemos recibido muchas enseñanzas, y entre estas enseñanzas hemos visto el valor de mantenerse en la vida, pero también mantener en Dios fortaleza, pero vamos avanzando. También hemos visto que muchas personas ya no están con nosotros. Una experiencia en Dios, como siempre, es tan importante el llamado y visitar a nuestros hermanos. Uno de nuestros hermanos de la Sociedad de Varones me dice: hermano, vamos a visitar, así le decían, en el otomí se dice tita a la persona grande, vamos a visitar al tita Felipe, así se llamaba. Nos fuimos a visitarlo, al tita Felipe, en su casa muy sencilla, de esas casas de adobe, muy típicas de teja. Él estaba enfermito. Y pues orábamos por él, estábamos en Dios, pero lo veíamos inquieto. Estaba inquieto el hermano. Y oramos, Dios nos permitió orar por él, un momentito también en paz. Y pasó que en esa semana también, pues se sentía también agravado, pero el presidente de los varones fue a visitar nuevamente entre semana al hermano. Pero le dijo: mire, hermano, si usted está triste, usted está preocupado, entregue su vida a Cristo, esté en paz, no tenga temor, lo que Dios venga. Y hermanos, dice el hermano que oraron los dos, y pues a veces le entendió mejor el hermano que al pastor, y oraron los dos, y hermanos, el hermano empezó a descansar. Y a lo largo de la semana empezó a descansar tanto, hermanos, que yo lo vi ya caminando en el campo, en las veredas que están, se le llama Besana. Ya lo vi contento, ya me saludó. Y uno de los saludos en otomí pues, es Katsi. Y ya también me dice: Aukagime, o sea, que Dios te bendiga. Ya nos saludamos. Y pues ya nada más le dije: enjoy cuando esté feliz. Y luego estaba, en esta semana estuvo tranquilo, estuvo en Dios, pero este hermano tuvo una partida muy especial, porque ya en la tardecita de otros días, entre semana, él ya había platicado con el Señor, se sentía bien, yo lo sentía más contento. Y de pronto a la tardecita le dice a su esposa: prepárame una tortillita. Mientras estaba preparando la tortillita, el hermano simplemente cruzó sus bracitos y se fue con el Señor. Una de las experiencias en la vida del cristiano es que cuando el Señor nos permita ver esta separación, hay una esperanza en Él. Porque la Biblia nos lleva a una enseñanza clara, una fe. Pasamos, ojalá, el objetivo es: afirmemos nuestra fe. Afirmemos nuestra fe. En otro tiempo, cuando uno caminaba sin Dios, hubo un conato de pelea. Yo supe que la persona le hirieron y falleció en una esquina. Y la muerte de las personas sin Dios es muy difícil. Pero en Cristo nos permite estar en su paz. ¿Por qué? Porque es una seguridad de fe. Porque algunos de nosotros hemos pasado momentos así especiales
que decimos casi me estoy yendo. Pero el Señor nos va fortaleciendo, nos va dando todavía su presencia, pero nos va guiando, nos va dando consuelo, nos da fortaleza. Entonces, los creyentes, los que creemos en el Señor Jesucristo, empieza a haber, hermanos, una pero verdadera fe en las promesas del Señor. Tú estás conmigo. Y en el tiempo que estamos nosotros pasando, ahora nos lleva a tener más firmeza, más seguridad, más gozo. Porque una de las cosas debe de ser el gozo y la paz en Jesucristo. En la introducción, la palabra de Dios prueba toda la idea humana y nos ayuda a desechar todo aquello que sea contrario a sus enseñanzas. Hay muchas ideas de muchas personas. Dicen, es que te va a pasar esto, te va a pasar aquello. Idea, aquí en nuestro México, como habíamos expresado hace unos días, hay tantas ideologías, tantas conjeturas por las tradiciones antiguas, tanta enseñanza. Por ejemplo, en el tiempo cuando aquí se celebran tradicionalmente el Día de los Muertos en el mundo, más sobre todo aquí en México, que dicen, haces la vereda, te vas a Mictlán, quizá Mictlán, el lugar de los muertos, tantas y tantas conjeturas. Y también muchos dicen, sí, de veras sí me pasó esto, hasta me acompañó un perro y tantas cosas, ideas. Pero en Cristo, ni el perro que nos va a llevar, ni nada de eso, hermanos, porque en Cristo no hay completamente conjeturas, no hay ideas. Hay una promesa fiel y claramente Él expresó para nosotros. San Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y pues estamos en los sepelios, también cuando ya se depositan los cuerpos, que pues por tradición o costumbre se dice, vamos a enterrar. Pues sí, vamos a enterrar, pero realmente es depositar el cuerpo a donde se cumple en Génesis 3, del polvo fuiste tomado y al polvo vas a retornar. Pero todos hemos experimentado cosas así. En la partida de nuestros seres queridos hay dolor, hay aflicción, pero en todo hay una seguridad. Cuando mi padre parte con el Señor, las últimas horas, 3 horas antes que Él partiera, pues platicamos con Él, oramos, dimos gracias a Dios, leímos Salmo 23 en la noche, y ya horas después, pues vemos que ha partido con el Señor. Pero la esperanza del cristiano es firme. Nos duele porque extrañamos, pero estamos firmes porque hay vida en Jesucristo. Gracias a Dios por nuestros padres, los que han aceptado el poder del Evangelio, en Cristo están. ¿Ven bien? También encontramos citas, por ejemplo, vamos, en el conocimiento bíblico, la definición de resurrección significa de una palabra llamada anastasis. Fíjense bien, los que se llaman anastasios, es anastasis, de esta palabra griega que denota levantamiento, significa arriba, y hitsime, poner en pie. Fíjense bien que estas palabras nos empiezan a hacer una notación acerca de que significa levantamiento, arriba, poner en pie. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el centro de la fe cristiana, porque Él triunfó también hasta la misma muerte. Como hombre tenía que cumplir en su naturaleza humana, tal como nosotros, el terrible martirio que sufrió
pero también lo llevó como Cordero de Dios. Pero también retorno de Cristo a una vida corporal glorificada. Era necesario que todo esto aconteciese, porque la resurrección no nada más en el Señor, por eso se le llama que Él es una primicia. O sea, en Él ya no va a haber el cuerpo que tenía achaques, que tenía reumas, que tenía enfermedades. La Biblia nos dice que hay un cuerpo glorificado, porque así lo empezó a manifestar en promesas del Señor, pero también en una realidad. Se supone, hermanos, que cuando estemos en Cristo, nuestro cuerpo será en un cuerpo realmente glorificado. Ya no va a haber canas, ya no va a haber para los hombres barriguita, y no va a haber un cuerpo glorificado en las hermanas, de igual manera un cuerpo glorificado que dé honra y gloria a Dios, porque va a dar gloria y honra al Señor. Entonces, todo esto no son promesas en el Señor que nos va dando fortaleza y victoria. Nuestra hermana enseñaba algo muy especial, el Salmo 16:10. Citamos rápidamente el Salmo 16:10, en el cual encontramos que desde los Salmos hay una promesa en el cual el Señor, por la mañana lo veíamos muy de mañana temprano en nuestro matutino, para la gloria de Dios, y en el capítulo 16, versículo número 10, nos expresa: porque no dejarás mi alma en el Seol, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y esto es una realidad en el Señor. Hay muchas personas, hermanos, que, no lo voy a expresar, idean, suponen, y muchos dicen: ¿qué hizo Cristo? ¿Qué pasó? Que yo creo que se fue, nada más se durmió, no pasó así. Las cosas, tal como están en la Biblia, son fieles y verdaderas. Porque aún todavía un soldado le traspasa el costado. Y hermanos, estos hombres eran especialistas en matar. No eran simplemente, pues como hoy, muchos ponen heridas, pero mucha gente, actualmente también, por ejemplo, muchas personas que se dedican al sacrificio de los animales, ellos saben dónde están sus puntos. Y ellos saben realmente quitar la existencia de ese animalito que va a sostener. Y hermanos, estos eran soldados. Antes ahora pues no sabemos que las armas pues, son más violentas. Pero estos hombres a un espadazo, una lanza, sabían qué puntos tocaban. Por lo tanto, hermanos, eran profesionistas en esta forma, soldados. De igual manera, hermanos, en nuestro corazón hay una promesa en el Señor. Y estas enseñanzas el Señor lo empieza a dar a nuestra vida. San Juan 5:29. En San Juan 5:29, la palabra del Señor nos expresa de la siguiente manera: y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ya el Señor está enseñando con respecto a este tiempo de victoria, pero también hay una sentencia. ¿Qué debo de hacer para no resucitar en la resurrección de condenación? Está a nuestro alcance. Cree en el Señor Jesucristo, acéptale, recíbele, y de tal manera, si tú le recibes, hay vida y vida en Él. Y aún se acaba nuestra vida aquí, sigue nuestra vida en Dios y en la eternidad con una victoria que el Señor nos da. También hay una promesa, San Juan 11:25, donde hay una pregunta de una de las hermanas de un amigo del Señor, y él expresa, porque le decían: Señor, si hubiera estado aquí mi hermano no hubiera padecido. Pero todos leemos, hermanos, todos leemos y recitamos con fuerza, lo leemos. Dice: le digo a Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. Las promesas del Señor van siendo una verdadera fortaleza en nuestra fe y vienen a nuestro ser. Ahora, también encontramos nosotros que en la parte del conocimiento bíblico, la resurrección de Cristo es un hecho. Es un hecho de los más comprobables y de los más exactos que pueden existir. ¿Por qué? Porque una persona que da testimonio de lo que él predicó y habló, el Señor dio testimonio de su resurrección, claro, presentándose primero ante los que le conocían. Y leímos nosotros ya en 1 Corintios 15 que se presentó ante más de 500 hermanos y San Pablo dice, muchos viven y otros también ya murieron. Entonces, esto es un hecho verdadero. El apóstol San Pablo establece la certeza de la resurrección de nuestro bendito Salvador. Ya tenemos ahí 1 Corintios 5:8 que ya lo leímos, pero también se fortalece nuestra vida en Cristo. El Señor, de tal forma, Él revisó las evidencias que confirman la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y San Pablo también expresa de manera contundente todas estas verdades que conforme es a las Escrituras. Recuerden que leímos, y el Señor, vamos a 1 Corintios 15, y todo fue conforme a las Escrituras. Observen ustedes, una de las garantías, es una de las cosas que se fundamenten claro, y no fue nada más, bueno, ahí dijeron, o ahí pasó. Es muy difícil en este tiempo para muchos entender la palabra, pero cuando viven por la fe, y en este momento, ahí donde estamos, la fe en Cristo Jesús es una realidad. Y por eso dice San Pablo en 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que a mí sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, gloria a Dios, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Y todo bajo la palabra poderosa del Señor. Entonces esto es una victoria en nuestro corazón. De allí, conforme a las Escrituras, hubo testigos oculares. También lo marca los versículos 6 y 7. Entonces, hermanos, son evidencias reales conforme a las Escrituras. Por más que queramos decir, pues quién sabe, no lo sé, esa es una realidad, porque el Señor lo habla de una forma sencilla. No seas incrédulo, cree solamente. Y ahorita el Señor puede dar vida, y puede dar vida a tu corazón porque Él está con nosotros. Entonces, esto es lo que el Señor nos ha dado a todos nosotros. Dice, versículo número 11, 15:11, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. La gracia de Dios se manifiesta en nosotros. Otro punto muy importante, esta enseñanza de la resurrección desde el libro de Job. Vamos a leer Job 19:25, que también es un fundamento, como lo veíamos por la mañana, en la cual la palabra del Señor es poderosa, victoriosa, y nos dice así, para nosotros, Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará, sobre el polvo. Es una victoria tan grande en Cristo, que también este es nuestro hecho de predicar, de vivir la palabra, de estar fortalecidos en Él. Allí están tantas cosas bellas, y que Dios nos concede entenderlas para nuestro corazón. Es una certeza clara de lo que el Señor habla a nuestras vidas. Pero ¿qué más hubo? En el momento, hermanos, que el Señor también entrega, porque el Señor entrega todas las cosas en consumación, las palabras que recibimos del mensaje de la cruz,
Él claramente, una de las penúltimas, consumado es, una realidad de la consumación de la palabra y de sus promesas. Y luego también, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, virtud para nosotros, porque nosotros tenemos que estar en esta victoria, hermanos. Ya no esté pensando, cuando el Señor nos diga, es tiempo de estar con nosotros, ay, ¿quién va a ser, qué va a ser de mi hijo, qué va a ser de las cosas? Ya no, hermanos. Claramente el Señor nos lo está diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero también la Biblia nos habla de que hubo unos momentos portentosos. Mateo 27, 53. Vuelven nuevamente las evidencias, y las evidencias son claras. Y Mateo 27, 53, sucede que cuando el Señor entrega el Espíritu, también sucede esto. Y nos dice así, todos vamos a leer, hermanos. Ahí lo tienen ustedes en la vista. Dice así, 27:53. Leo el antetexto, dice, el versículo 51, 52, 53, dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Todavía el dador de la vida sigue dando vida y muchas personas se levantaron, dice santos, justos. Obviamente ellos volvieron a morir en su mismo tiempo, pero la primicia es maravillosa en Cristo, porque la resurrección de los muertos es eterna. Y ese es el ejemplo que el Señor nos da. Entonces, hermanos, hay testigos oculares, gracias a Dios, pero también encontramos ahora como segundo asunto la certeza de la resurrección de Cristo. Vamos a leer Filipenses 3, 10 al 11. Ahí rápidamente todos con nuestra Biblia para alabar al Señor. Y estemos atentos en estas enseñanzas que el Señor nos da, en una bendición primordial. Y nos dice Filipenses 3, 10 al 11. Dice así la palabra del Señor. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Llegase a la resurrección de los muertos, hasta ahí. Entonces encontramos que hay certeza en las cosas que el Señor da. Esta diapositiva expresa la muerte y resurrección de Cristo. Son los hechos que sostienen la fe cristiana. Porque esta es una verdad. San Pablo se presentó ante muchas personas, y sobre todo en Grecia, y muchos, había un título de ahí, un Dios, al Dios no conocido un altar, y al Dios no conocido les predicó el apóstol San Pablo. Pero también cuando les habló de la resurrección de los muertos, muchos empezaron a creer, otros no creyeron, porque así es la decisión humana. Pero para nosotros es una certeza de lo que el Señor está hablando con nosotros. La resurrección del Señor Jesucristo produce una esperanza tal que nos permite, es una esperanza viva en la vida de los creyentes. Esta cita también se refuerza conforme por la mañana. Con toda victoria, la palabra del Señor nos volvía a fortalecer en esta cita tan especial, primera de Pedro 1:3, y expresa así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La palabra de Dios es maravillosamente certeza y es una realidad de nuestras vidas. Los apóstoles
fueron testigos de la resurrección del Señor. Claramente lo observamos en Hechos 1:22. Y esta es palabra que el Señor concede a nosotros en testimonio, en fe, en sostenimiento. Y qué grande bendición poder estar, hermanos, en esta experiencia del Señor. Hechos 1:22. Por eso es grandioso estar en la comunión con el Señor. Nos dice así: comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Son testigos completos de la resurrección del Señor. Hermanos, esta promesa es una realidad y debemos de llevar vida a los que nos están rodeando. Debemos llevar vida y testimonio a los que también se acercan a nosotros y nos empiezan a decir, y si también usted puede orar en el trabajo, en la calle, en la escuela, porque este mensaje es una realidad para nuestro corazón. Ya no debe de haber temor. Padre, en tus manos está mi vida. En tus manos está mi corazón. Entonces, Dios nos va bendiciendo. La siguiente diapositiva, el inciso D, la resurrección de Cristo es la esperanza de los creyentes frente a la muerte. Hermanos, estas condiciones, nosotros sabemos que nuestro tiempo aquí tiene una estancia. Pero cuando hemos venido al conocimiento del Señor, nuestra vida tiene un maravilloso propósito. Aleluya. Nuestra vida tiene un propósito claro. Hay un ejemplo del propósito que tenemos. En las Olimpiadas de 1968, aquí en México, hubo unas Olimpiadas muy importantes internacionales, aquí en 1968. Yo también apenas tenía 4 años, así que no me acuerdo. Pero sucede una situación de una persona que pasa lo siguiente. Se hizo el maratón de 40 kilómetros, en la competencia de 40 kilómetros. Todos salieron a competir y todo el mundo pensó que ya pues, había terminado el maratón. Todos llegaron, algunos, los que ganaron los primeros lugares llegaron los primeros, pero pues toda la gente estaba retirado, ya todos ya, y de pronto ya en la tarde, más tarde, empieza a venir un hombre, de la República de Tanzania. Este hombre se cayó en la competencia. Este hombre se dislocó la rodilla, se la raspó muy fuerte, se pegó en la cabeza. Y se quedó por un tiempo ahí con el problema de este accidente que él tuvo por la caída. Y pues ya de pronto empezó a llegar una ambulancia, pero ya estaban cerrando casi el estadio, ya era tarde. Y empezaron a ver que empezó un hombre a llegar solo, rengueando, golpeado, obviamente pues con las vendas que los servicios le dieron. Y toda la gente empezó a quedarse, ¿qué le pasa a este hombre? Y él llegó 4 horas después
que había llegado el campeón. Entonces lo entrevistaron, mucha gente aplaudiéndole, porque llegó hasta el final de la meta. ¿Sí? Y todos le dijeron, ¿por qué no te rendiste? ¿Por qué no abandonaste la carrera? Estás bien golpeado. Y él, en un espíritu deportivo, expresó estas frases. Era de la República de Tanzania. Y dijo, yo no salí de mi país para comenzar una carrera. Yo salí de mi país para terminar la carrera. Y eso mismo nos sucede en nuestra fe. El Señor nos ha dado muestras, hermanos, del poder glorioso de la resurrección. Y a veces no entendemos que es un gran poder, porque también es un ejemplo para nosotros en una carrera. Hay condiciones, una de tantos de diciembre, es un 24 de diciembre que regresábamos a nuestro hogar. Pasé a una refacción que tenía que ver la refacción. Y estaba hablando con el muchacho que me reparaba, era de Apatzingán, y me dijo, oye, le digo, es muy temprano, ¿no tienes frío? No, señor. Y me dijo así, yo no salí de mi pueblo para quedarme igual. Yo salí de mi pueblo para progresar. Me gustó su frase. El corredor dijo, yo no salí de mi patria, mi país no me pagó, no esperó en mí, nada más para comenzar una carrera y no terminar. Mi país me mandó para terminar una carrera. También en nuestra fe, también en nuestra vida cristiana, hermanos, el gran mensaje de salvación debe de ser en nosotros una realidad por el poder de la gracia de Jesucristo, y también nosotros nunca decaer, porque otros están viéndonos a nosotros. ¿Cuándo y cómo estás viniendo a buscar a Dios? Y no pongas otra cara cuando salgas del templo, cuando venga. La gente quiere ver un rostro de triunfo, quiere ver un rostro feliz, quiere ver un rostro que salió de la presencia de Dios para mantenerse en la presencia de Dios. Y ese es el fruto de la resurrección de nosotros. Es una seguridad total. Dios estará con nosotros en los momentos más difíciles. Por eso, esta parte de la Escritura nos lleva, hermanos, a ser fieles en la victoria de Cristo, en la victoria que el Señor nos da. Todos estos momentos son momentos de paz. Y entonces, al concluir casi nosotros este momento, la resurrección, es la esperanza de los creyentes, hermanos. ¿Cómo vamos a estar entonces? ¿Tristes? Dijimos que tenemos que salir con un valor y una seguridad. Este atleta me da la inspiración porque se dislocó su rodilla. Ahí me la arreglaron. Las noticias están marcadas, Pero todos dijeron, este es el espíritu deportivo de los hombres que quieren representar a su país. Pero nosotros tenemos a alguien más que deportivo. Tenemos a Cristo que quiere que demos testimonio, porque nuestra redención es más grande que todas las cosas, hermano. En sus problemas, Cristo está con nosotros. En todas las sombras que vienen en la carrera que llevamos, vienen las dislocaciones, como muchos han dicho, de depresión, de tristeza, de dolor, de abandono, pero Cristo siempre va a estar con nosotros. Y decimos, no me escucha, tú nada más ora. Aun cuando siempre digamos, es que no escucho tu voz, Señor. Tú crees, porque Él está siempre con nosotros. Y no podemos, hermanos, salir derrotados. Ese es un triunfo para todos los muchachos en todo. Por eso, qué bendición nos da de poder
tener en Cristo la esperanza de la fe. Esa es la resurrección de los muertos. Una seguridad. La resurrección de Cristo es la esperanza de los creyentes. Pero también los griegos creían que la muerte física era el final. Mucha gente ahorita, mi jefe, mi patrón, piensa que las cosas son el final. Hay gente muy riquísima, hay gente muy pudiente. Piensan que esto es lo final. Recuerden que hay una parábola, más bien no es una parábola, es una enseñanza clara. Lucas 16, el rico y Lázaro, una distinción tan grande. Ellos también necesitan a Cristo, hermanos. Y yo sé que Dios les habla, pero a través también de gente muy sencilla. ¿Por qué? Este trabajador es cristiano y sabe, hermanos, que hay un mensaje. Hay ocasiones que Dios nos permite estar con las personas y anunciar la palabra del Evangelio en una realidad. Hermanos, estábamos en el instituto, muy jovencitos, pero también con un entusiasmo. Me acuerdo que empezaron a llegar unos hermanos al templo donde asistíamos, allá en Coajimal. Y me dice mi mamá, ¿por qué no acompañamos a los hermanos partió una persona? Sí, pues vamos. Y el hermano le dice a mi mamá, ¿por qué no predicas? Y le digo, pues sí, amén, vamos a predicar. Hermanos, me acuerdo que fue en una funeraria allá por el centro médico, por allá. Y empecé a predicar. Digo, pues ya estamos aquí con toda confianza. Y hermanos, pues después me dice mi mamá, dicen los hermanos que había mucha gente muy importante aquí. Ah, sí. No, pues el más importante era el Señor. No, aparte, dice. Y dijeron, la palabra de Dios es buena. Pues hermanos, tartamudos o no, hay que hablar del poder del Evangelio. Hermanos, estas son las cosas, porque las personas piensan que hasta ahí. Y cuando hay posibilidad, usted le va enseñando, no. La palabra del Señor dice que sigue, no se le olvide, Lucas 16, te voy a enseñar algo que no debemos de estar. Entonces, el Evangelio habla de un Redentor. Vamos terminando. Gloria al Señor. Gloria a Dios. El Evangelio habla de un Redentor resucitado. Gloria al Señor, hermanos. Las cosas muchas veces decimos cambiarán, claro, porque las personas van a cambiar. El mundo sigue en lo que tiene que seguir, pero el mensaje del Evangelio tiene que seguir una realidad en nosotros. Ahí encontramos la seguridad cada vez que el cristiano ora en el nombre del Señor Jesús, está confiado en su Salvador resucitado. Primera de Juan, en este caso, para la gloria del Señor. 2:1. La cita está. Primera de Juan 2:1. Perdón, Primera de Juan 2:1. Esta es nuestra esperanza. Por lo tanto, estaremos felices. Estaremos contentos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En una conclusión de toda esta enseñanza, hermanos, nuestra vida tiene seguridad. ¿Cuántos tienen seguridad? En Cristo. Y todo lo que más venga, hermanos, será una bendición, pero también firmes en Cristo. Gracias a Dios, hermanos, la resurrección del Señor Jesucristo es un hecho real para la honra y la gloria de su nombre. En estos momentos yo le voy a invitar que venga y vengamos a orar y agradezcámosle al Señor tantas promesas. Por eso está un canto que dice, Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Vamos a cantar este canto y venimos a orar para la honra y la gloria del Señor. Alabado sea el Señor. Cantamos para la gloria del Señor este coro especial y venimos a orar.
Venimos en oración al Señor. Voy a pedir a los muchachos si pueden retirar el pizarrón. Y vengamos a orar, pero vamos a orar con seguridad. Señor, salva a mi familia, dale también esta promesa, yo también anhelo. Y hermanos, hay nombres muy especiales, por ejemplo, Anastasio, ya vimos que significa levántate, arriba. Vamos a cantar al Señor, Dios no nos trajo aquí para volver atrás. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria.
Gracias, Señor. Pasar a salvación, porque siempre está la esperanza viva de salvación por nosotros, y lo demás viene por añadidura. Señor, te esperamos, por este tiempo de victoria para tu iglesia, de triunfo, de levantarse. Muchas gracias, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Alabado sea el Señor. Vamos a invitar a nuestra hermana que